Bueno, el día de hoy vamos a hacer un experimento virtual en donde queremos precisamente corroborar todos los resultados del día de ayer. El día de ayer vimos una nueva cantidad que se llamaba el momentum lineal. Este simplemente nos decía cómo es el cambio de la velocidad y posiblemente también el cambio de la masa, pero vamos a trabajar los problemas de nuestro curso con masa constante. Entonces, a partir del momento lineal podíamos calcular algunas cantidades de interés como el impulso, que simplemente es el cambio de momentum, o simplemente es la fuerza por el tiempo que le toma a los objetos colisionar. Hemos visto que tenemos unas colisiones de tipo elástico, unas colisiones de tipo inelástico y unas colisiones que son perfectamente inelásticas. ¿Listo? Entonces, en el primer caso, habíamos dicho que las colisiones elásticas simplemente son aquellas que van a conservar su energía cinética, y las colisiones de tipo inelástico o completamente inelásticas iban a conservar, no iban a conservar la energía cinética, pero en los dos casos, en las dos colisiones íbamos a considerar que el momentum lineal se conservaba. Habíamos dicho que el momentum lineal se puede llegar a conservar por la razón de que justamente íbamos a tener un sistema en donde las fuerzas que actúan sobre los cuerpos hacen que sean completamente cero. Ya hemos visto un ejemplo que simplemente era un objeto sobre una mesa, en donde teníamos la normal y el peso, y que esto hacía que efectivamente la fuerza neta sobre ese sistema fuera cero, lo cual impedía que se cambiara su velocidad. ¿Listo? Hablamos de que la energía cinética se conserva durante un choque, durante una colisión, sobre todo el sistema. Cuando me refiero a todo el sistema, significa que tenemos que analizar 2, 3 o más objetos que podamos llegar a tener presente. ¿Listo? Entonces, el día de hoy lo que queremos calcular es la velocidad del centro de masas para un sistema. ¿Listo? Entonces, simplemente tenemos un objetivo. Entonces, el propósito para este experimento es la medida de la velocidad del centro de masas de dos discos que colisionan sobre una tabla de hockey de aire. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros queremos es medir queremos medir la velocidad del centro de masa antes de la colisión y después de la colisión, y queremos comparar esos resultados. Entonces, para este objetivo, el día de hoy, pues vamos a utilizar algunas de las ecuaciones que vimos el día de ayer. Justamente tenemos un vector posición, ¿sí? Un vector posición para el centro de masas, y cada uno de esos vectores posiciones habíamos dicho que podría ser para X, Y, Z, porque simplemente vamos a considerar una masa 1 y una masa 2, porque en este caso lo que nosotros vamos a tener son precisamente dos discos. Bueno, aquí va a tener lo mismo la velocidad del centro de masas, tanto en X como en Y. Entonces ya tengo las ecuaciones que son de interés pues para este laboratorio, ¿sí? Entonces, aquí son muy claros en el procedimiento. Voy a utilizar un programa que está escrito en programación Java y que simplemente se conoce como tracker, ¿sí? Se conoce como tracker video análisis. Entonces, el semestre pasado yo en el curso de física les hice instalar este software e hicimos algunos laboratorios de este tipo, justamente porque es mucho más fácil la toma de datos para ustedes. ¿Listo? Pero, bueno, lo primero que me dicen es que descargue el video donde justamente van a estar los discos, entonces yo les voy a ir mostrando. Entonces justamente es el video que se llama colisión. Entonces, en ese video que se llama colisión, tengo justamente la colisión de dos discos, ¿sí? Entonces, son esos dos discos colisionando. Entonces, estos son los mismos discos que con los que uno juega esas tablas de aire que hay en los centros comerciales o
en sitios donde hayan juegos o atracciones. Entonces yo sé que la gran mayoría o algunos de ustedes han jugado ese hockey sobre como un tipo de mesa de billar y el objetivo es hacer goles y ese tipo de cosas. Entonces queremos ver justamente la colisión de esos dos discos. ¿Por qué sobre ese sistema y no sobre otro? Porque ese sistema tiene algo muy especial, es precisamente ese cojín de aire. Cuando usted juega en esas mesas de hockey de aire, justamente el aire es el responsable de que no exista una fricción muy considerable entre el disco y la mesa, ¿sí? Cuando se va a la fuente de aire, justamente pues el disco no avanza de la misma manera que cuando hay aire, entonces realmente lo que se tiene es como una especie de riel de aire y eso lo que nos va a permitir es ignorar o quitar de alguna manera la fricción. ¿Listo? Entonces simplemente me dice que pues abra el programa e inserte el video y pues debo colocar la masa de cada una de ellas. Entonces voy a hacer eso, voy a abrir justamente mi programita, el programa se llama Tracker, entonces digamos si yo lo quisiera buscar acá, entonces va a ser este programa el que se llama Tracker, listo, y pues vamos a mirar los diferentes resultados y pues mostrándoles cuál es la función de este programa que nos va a permitir, listo. Entonces yo simplemente puedo simplemente tomar listo, simplemente puedo tomar mi video entonces permítame, esta carpeta la dejo más chiquita y simplemente lo llevo acá, él lo carga, ¿sí? Y ahí ya aparece mi video, perfecto. Entonces aquí simplemente lo que va a tener es justamente pues el movimiento de mis objetos, listo, y entonces ellos me dicen que escoja un sistema de coordenadas. Recuerden que cuando nosotros hablamos en física siempre debemos escoger un sistema de coordenadas. Entonces, aquí al parecer hay una especie de puntico y pues ese puntico me puede servir como para poder elegir mi sistema de coordenadas. Entonces aquí hay una herramienta que me dice que por favor escoja esas coordenadas y entonces las voy a marcar. Entonces puedo dejar esas coordenadas, no hay problema, las que me da el programa. Ese es mi 0, 0. Esto de acá es justamente mi plano cartesiano con ejes X y eje Y. ¿Listo? Entonces por ese lado no hay problema, ya tengo mi plano cartesiano, ya marqué mis coordenadas, que era justamente colocar esto. ¿Listo? Entonces marque el origen del sistema de coordenadas. Ahora, yo puedo de alguna manera poner mi sistema de coordenadas donde yo quiera, yo lo puedo poner si quieren acá. ¿Sí? Esto puede ser para mí el origen y no voy a tener problema, porque los resultados que vamos a obtener van a ser los mismos, pues independientes del sistema de coordenadas que tengo. Lo que pasa es que si lo pongo en este extremo, si en el vértice izquierdo hacia abajo, es decir, en esta esquina donde está este número 100, es importante que ustedes tengan en cuenta que ahí todas las velocidades van a ser positivas. En cambio aquí, como este es mi cero, pues estas velocidades pueden llegar a ser negativas, porque este objeto se viene moviendo desde la izquierda, entonces pues más que es negativo, mi posición va a ser negativa en este caso. ¿Listo? Para que uno tenga, por favor, presente ese hecho ahí. Listo. Ahora, me dicen que tengo que utilizar una barra de calibración, que es justamente lo siguiente, pues yo ya tengo mi plano cartesiano, ahora tengo que definir cada cuánto va a ser mi unidad, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un 10 centímetros, significa que cada una de estas barritas que tengo aquí en blanco, en esta columna vertical, cada una de estas barritas vale 10 centímetros. Entonces la instrucción que me están diciendo es que usted que vaya a usar 5 segmentos de 10 centímetros para mi calibración. Entonces, en otras palabras, marque su calibración con una flecha en 5 segmentos. Entonces lo que voy a hacer simplemente es, bueno, entonces voy a
a crear mi barra de calibración, perdón. Se llama calibración, ¿listo? Entonces, esta barrita azul que dice calibración, justamente me va a definir a mí cuál va a ser mi unidad en el eje X o en el eje Y. Entonces, en este caso simplemente la voy a ubicar verticalmente. Y entonces lo que me están diciendo es que la lleve desde ahí hasta acá. Porque me están diciendo que utilice 5 barritas de 10 centímetros. Entonces aquí están las 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Que es justamente lo que me dice. Mire, use 5 segmentos de 10 centímetros. Entonces aquí estoy utilizando 5 segmentos, perdón, de 10 centímetros. Y entonces eso en metros, porque lo voy a poner en metros o en centímetros, eso va a ser 50 centímetros. ¿Listo? Entonces aquí le cambié el número, si ustedes se dan cuenta aquí yo puedo cambiarle el número. Entonces pasé de 10 a 20, 30, 40, 50 centímetros, o lo que es lo mismo 0.5 metros. ¿Listo? Sí. Entonces puedo trabajarla en centímetros o en metros, entonces si quiere la puedo trabajar en metros porque es nuestro sistema internacional de medida, entonces aquí puedo ponerle 0.5. ¿Listo? Entonces ya sé que esos son 0.5 metros y entonces ya sé que aquí está 0 y entonces a medida que me voy moviendo pues ya aquí tengo, mire, mis diferentes posiciones pero pues ya están escaladas. ¿Listo? Entonces mire que aquí más o menos son 0.25 y aquí van a ser menos 0.25 en el eje Y y entonces pues ahí voy a tener mi barra de calibración. Eso es lo que hago. Plano cartesiano y pues definir mi calibración justamente para conocer cuál es la medida que necesito tomar en el eje X y Y. Entonces ya con eso definido me dice que marque el disco por cada marco video para la masita azul y para la otra masita de rojo. Entonces bueno, eso significa que voy a crear una masa A, ¿sí? O sea, acá me quiero una masa A. Entonces lo que yo puedo ir haciendo es marcar la posición de la masa A, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a marcar la posición de la masa A, ¿sí? Que va a ser esta, entonces yo quiero ver es cada una de las diferentes posiciones. Entonces, ahí yo puedo marcar con mi cursor cada una de las diferentes posiciones. Ay, perdón. Entonces ahí voy marcando, ¿sí? Este programa lo que me está permitiendo es que por cada paso del video puedo ir marcando, por ejemplo, la posición. Entonces cuento con un conjunto de herramientas que me están permitiendo marcar la posición. ¿Cuántas posiciones puedo marcar? Pues en este caso lo que dure el video. Si el video es muy cortico como en este caso, pues no va a tener muchas posiciones que marcar. Sin embargo, si voy a tener, por ejemplo, las suficientes pues para poder hacer el respectivo análisis. Entonces justamente aquí ya llevo 13 posiciones, están casi muy espaciadas entre ellas, es decir, mantienen la misma distancia a medida que avanza en el tiempo. Y entonces simplemente aquí colisionó con este objeto y ahí estoy tomando los datos necesarios para observar ahorita en mi gráfica de posición versus tiempo qué está sucediendo. ¿Listo? Entonces noten ahí, entonces aquí quedó en rojo, listo. Entonces pues esta fue, ahí ya termino, ¿listo? Entonces eso lo hice para una masa. ¿Qué tengo que hacerlo? Pues tengo que hacer lo mismo pero para otra masa. Entonces aquí ya aparece lo mismo, aquí había una masa A, aquí hay una masa B, ¿sí? Entonces para la masa B justamente ya la está marcando en azul y estoy haciendo lo mismo que hice para la masa anterior, estoy buscando cada una de las diferentes posiciones.
Esto lo hubiéramos podido hacer también para el experimento de la burbuja. Lo único que hay que tener en cuenta es que como es un video, sí o sí debe quedar muy bien visto el color del movimiento, o en este caso identificar muy bien el color. Entonces en el semestre anterior yo hice movimiento parabólico con este sistema y los hice llevar una pelotica de color naranja o cualquier otro color, pero que se resaltara, porque si el contraste no es el suficientemente bueno, pues no se va a poder, el programa no va a identificar muy bien cuál es la marca que está siguiendo. ¿Listo? Entonces, justamente, eso es lo que está haciendo este programa. ¡Listo! Ya marqué. Ya marqué, entonces, mi masa A y mi masa B. ¿Listo? Entonces, ya está el punto 6 y el punto 7. Entonces ahora me dice que use las gráficas de X versus T y Y versus T para cada disco y mida las siguientes cantidades. Entonces voy a medir esas diferentes cantidades que son la velocidad en X inicial. Entonces me está pidiendo, mire, mida la velocidad en X, mida la velocidad en Y, mida la velocidad final en X y mida la velocidad final en Y. ¿Listo? Entonces para eso pues me voy a abrir una hojita de cálculo, ¿sí? Entonces tenemos una masa roja, entonces aquí tenemos, aquí voy a aumentar mejor esto, aquí tengo una masa roja, ¿sí? Entonces voy a tener aquí bolita roja, entonces esa lo vamos a manejar en kilogramos, la masa roja. Y la masa azul también en kilogramos. ¿Listo? Entonces construyamos la tabla tal como nos la están pidiendo. Entonces necesito la velocidad inicial en X, entonces velocidad, entonces acá, velocidad inicial en X. ¿Sí? Velocidad inicial en Y. Aquí, velocidad final en X y velocidad final en Y. Entonces recuerden que el momentum, ¿sí?, de la clase del día de ayer habíamos comentado que justamente para poder calcular el momentum, pues simplemente necesitamos calcular un momentum final, pues va a ser igual a un momentum inicial. ¿Listo? Eso es lo que teníamos. Pero habíamos dicho que pues el momentum simplemente iba a ser la masa por la velocidad. Lo que pasa es que como estos son vectores, entonces pues necesito mirar cómo es la velocidad tanto en X como la velocidad en Y, la velocidad en X como la velocidad en Y. Listo. Pero justo antes de eso necesito pensar, ¿será que yo puedo conocer la velocidad sin necesitar de hacer tanto cálculo? Entonces la respuesta es sí. ¿Y por qué? Entonces aquí es donde toca comenzar a entender el problema. Como estas masas o esta ecuación de que momentum final es igual a momentum inicial, entonces uno espera que no existan fuerzas, porque este es un principio de conservación que en la clase de ayer dijimos que solamente se daba si se cumplía una conservación de fuerzas. ¿Listo? Entonces, para este caso, estoy diciendo que la fuerza del sistema debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Es decir, que la fuerza que actúa sobre la ola roja y la fuerza que actúa sobre la ola azul es 0, o la suma de las fuerzas. ¿Listo? Entonces, este símbolo significa la suma de las fuerzas. Debe ser igual a 0. ¿Sí? Listo. Si no hay fuerza, entonces nosotros habíamos visto que cuando hay movimiento, pues uno había dicho que la fuerza era igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Si no hay fuerza, significa que no habrá aceleración, significa que el objeto se está moviendo a velocidad constante. Y si usted tiene un objeto que se mueve a velocidad constante, usted espera tener un movimiento ¿de qué tipo?
Entonces, efectivamente, el movimiento que usted va a obtener es un movimiento rectilíneo uniforme. Ya hemos dicho que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante y la aceleración es 0. Eso lo miramos en un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces en su parcial número 1 yo hice una pregunta y también les inculqué muchísimo en el laboratorio anterior, que teníamos una gráfica que posiblemente era la gráfica de posición versus tiempo. Entonces habíamos dicho, bueno, si nosotros teníamos una gráfica de posición versus tiempo y aquí por ejemplo teníamos la posición X en metros o la posición Y en metros, no importa cuál, y aquí tengo el tiempo, pues entonces yo tengo que darme cuenta que por ejemplo en el caso de la burbuja habían dado líneas rectas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que se les pedía en esa ocasión es que simplemente dibujaran en una gráfica de posición versus tiempo, pues las diferentes líneas rectas que pudieran llegar a salir en una sola gráfica, porque pues para cada inclinación podría haber utilizado un diferente color, haberlas etiquetado diferentes y haberlas hecho de manera muy ordenada y en una sola gráfica hubiera quedado todas las gráficas hechas. Entonces aquí voy a tener líneas rectas, pero lo más importante es que habíamos dicho, y les recalqué mucho en ese laboratorio, que la información que me da una gráfica de posición versus tiempo es que me está dando información ¿de quién? De la velocidad. Pero habíamos dicho que la pendiente de la gráfica me da información de la velocidad. Entonces nosotros habíamos dicho, bueno, nosotros hacemos Excel había hecho un ajuste, ¿cierto? Excel había hecho un ajuste, entonces nos daba una ecuación cuando hacíamos el ajuste, que era un ajuste de tipo lineal, y entonces aparecía acá un número, aquí aparecía X, o en este caso T, más otro número. Entonces nos interesaba el número que acompañaba a la T, porque este número de acá nos va a dar información justamente de la velocidad. ¿Listo? Entonces lo vimos con detalle y les inculqué, les recalqué también bastante que una gráfica de posición versus tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme nos da información de la velocidad. Listo. Entonces, pues, con eso me voy a ir justamente a trabajar aquí en lo que yo tengo. Entonces, tengo una gráfica de posición versus tiempo, ¿sí? Entonces aquí tengo posición, mire, componente de la posición, y aquí tengo el tiempo, time, ¿listo? Y entonces, yo puedo acá utilizar la herramienta que se llama analizar. Entonces, cuando yo lo doy, uy, ¿qué pasó? Disculpe un segundo. Creo que se trabó el programa. Ah, ya. Listo. Entonces esa herramienta es una herramienta que se llama la herramienta analizar. Entonces estoy en la gráfica de posición versus tiempo. Entonces, posición versus tiempo ¿de quién? De X. ¿Y de qué pelota? De la masa B. Entonces las puedo cambiar. Claro, yo puedo cambiar todo esto a la masa que yo quiera, ¿sí? Entonces simplemente, discúlpeme acá un segundo, yo puedo cambiar, por ejemplo, aquí con la masa A. ¿Listo? Entonces, arranquemos con la masa A, que es la masa roja. ¿Listo? Y entonces yo quiero mirar cómo es efectivamente, pues, el análisis que podemos sacar de acá. Entonces yo aquí tengo una gráfica de posición versus tiempo. Les dije que una gráfica de posición versus tiempo nos da la velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Pues voy a querer mirar esta línea recta desde la posición 0, 0 hasta esta posición y después desde esta posición hasta esta posición. ¿Por qué quiero verla en dos segmentos? Porque si usted se da cuenta, el problema justamente consiste en que yo tengo, mire, entonces note aquí el puntico rojo sobre la gráfica de posición versus tiempo, entonces va a ir adelantando cuadro por cuadro. Él va aumentando y justo en este punto él choca. Cuando él choca, él cambia su velocidad, pero antes del choque, su velocidad era constante
¿Y por qué sé que es constante? Porque en la gráfica de posición versus tiempo tengo exactamente una línea recta, ya hemos dicho que esto es propio, este comportamiento para un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo que me está diciendo, bueno, mire, el tipo acá chocó y cuando choca disminuye su velocidad. Pero aun cuando disminuyó su velocidad, la descripción de su movimiento sigue siendo como un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, simplemente es lo que tengo acá. Listo, entonces lo que yo necesito simplemente es hacer un ajuste de curva. ¿Pero qué curva necesito hacer? Pues el ajuste de una línea recta, ¿sí? Pero no esa morada que me salió ahí, sino de estos primeros puntos. Entonces, ahí voy a hacer el ajuste, ¿sí? Entonces, noten que esta línea morada me está ajustando precisamente esta línea recta. ¿Y cuál es la pendiente? Ah, mírela acá. Este valor de A, ¿sí? Esta línea morada que tenía ahí, mire, es la que estoy ajustando. Y justamente ahí da perfecto. Entonces, este valor de A, ¿qué me está dando? Entonces, ese valor de A me está dando la velocidad. ¿Listo? Entonces, me está dando la velocidad antes del choque. Entonces, simplemente la voy a llevar a mi hoja Excel y entonces la velocidad roja inicial en X, ¿sí? Pues me da este valor. Entonces, ese valor simplemente me indica que tengo 6.36 por 10 a la menos 1. Entonces 6.36 por 10 a la menos 1 simplemente es lo mismo. Entonces 6.36 por 10 a la menos 1 es lo mismo que 0.636. Entonces lo voy a poner acá. 0.636. ¿Listo? Mire, por eso aparece ese número. ¿Sí se dio cuenta? 0.636. Lo estoy utilizando en notación científica. ¿Sí? Perfecto. Pero si no lo quiere utilizar en formato científico, perdón, lo puede dejar así. ¿Listo? Eso no hay problema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues con la misma gráfica puedo calcular la velocidad final después de X. Entonces, esta velocidad inicial de X, ¿quién es? Antes del choque. Entonces, aquí le podemos poner antes del choque, ¿sí? Y la velocidad final en X, ¿quién es? Pues es la velocidad después del choque. ¿Mm? Entonces, discúlpeme acá un segundo. Listo. Y la velocidad final después del choque para X, pues ahora necesito hacer ese el ajuste, es decir, coger estos puntos de acá, no sé si sea acá estos que quedaron ahora resaltados, y ahora voy a hacer mi ajuste ahí, mírela, y ya cambió. Y entonces ahora la velocidad que tengo, ¿sí? Entonces recuerden que en este caso tengo una a ver si la puedo colocar de color negro, eso. De pronto el negro resalta más. Entonces, en esta ecuación, recuerden que el coeficiente que acompaña a la letra T es mi pendiente. Entonces, este parámetro que dice parámetro A es mi pendiente. ¿Listo? Entonces, acá simplemente estoy tomando este valor, ¿sí? Y esa es la velocidad después. Entonces, simplemente tengo este valor. ¿Listo? Mírelo ahí. Si usted se da cuenta, aquí esta velocidad, discúlpeme las unidades, es de metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces todas las velocidades van a estar en unidades de metros sobre segundo. Entonces aquí igualmente va a estar en metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es justamente calculando mis velocidades con las gráficas de posición versus tiempo. Mire que esos valores ya los están. Si yo los tuviera que calcular, pues me toca coger justamente dos puntos de la gráfica, mirar la pendiente y esa pendiente pues me va a dar mi línea recta. ¿A qué me refiero? A que me tocaría, por ejemplo, coger estos dos puntos, ¿sí? Y entonces lo que se hacía en la burbuja,
resto una posición de la otra y después resto un tiempo del otro y eso me da la velocidad. ¿Listo? Entonces también se podría haber hecho así. Pero pues es un poquito más largo y toca hacer pues los cálculos también. Pues en este caso es de alguna manera mucho más fácil porque ya tengo justamente ya tengo justamente los ajustes que me permiten encontrar estos parámetros A o B, que en este caso el que necesito es A y me está dando justamente la velocidad. Antes y después del choque. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Pues puedo, por ejemplo, puedo, por ejemplo, hacer lo mismo, pero para la masa B. ¿Listo? Entonces aquí tengo exactamente lo mismo para la masa B. Entonces simplemente voy a querer hacer el mismo análisis para la masa B. Entonces voy a tener aquí que escoger mi rango de puntos. Primero tengo que escoger estos porque en estos puntos acá es donde tengo mi colisión antes, ¿sí? Entonces aquí me dio este valor de la velocidad y note que es negativo, ¿sí? O sea, viene con una velocidad negativa en el eje X. ¿Sí? Y eso se ve en el video por lo siguiente. Cuando usted se da cuenta, ahora me voy a concentrar en el azul, a medida que usted va avanzando, este disco se está moviendo en esta dirección, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, a medida que avanza, él está acercándose al otro objeto, pero se está moviendo en el eje X. Mire dónde está en el eje X y se está moviendo un poquito hacia la izquierda en X. Eso indica que va a tener una velocidad negativa en el eje X. ¿Listo? Por eso se tiene esa velocidad. Entonces ese valor simplemente nos dio esto. Listo. Ahí porque simplemente estoy calculando las velocidades antes y las velocidades después. Pues va a ser una información útil, porque con eso tengo prácticamente todo, toda la información para calcular un momento. Entonces, ahora debo hacer este ajuste, entonces simplemente selecciono, mire, seleccionar simplemente es como coger, darle clic, ahí estoy dándole clic sostenido, clic izquierdo, y seleccioné los datos, y entonces ahora le doy autofit, ¿sí? Y ajusta, ¿sí? Entonces, fit es ajuste en inglés, entonces por eso acá ya tengo mi velocidad y la llevo acá. Entonces, antes y después, ¿listo? Entonces voy a hacer lo mismo con las velocidades en Y. Y pues hacer lo mismo con las velocidades en Y es justamente cerrar esta herramienta. Entonces aquí voy a coger la masa A, ¿sí? Y aquí puedo cambiar mi posición. Ahora necesito la componente de la posición en Y, mire. Listo, perfecto. Y puedo analizarlo. Entonces ahí simplemente listo. Tengo mis datos en Y. Entonces note que al inicio, ¿sí? Vuelvo otra vez aquí al video. Voy a agrandar un poquito más. Note que cuando nosotros miramos la colisión de nuevo, este objeto, que es el objeto que describimos como rojo, el objeto no se está moviendo en Y. Mire que este objeto al inicio se está moviendo solamente en el eje X, con velocidad positiva. Entonces, en Y no debería por qué tener velocidad, ¿sí? Justamente después del choque es que va a tener velocidad en Y, porque pues aquí va a tener una velocidad que tenga una componente en X y una velocidad y una componente de la velocidad en Y. Entonces, cuando yo reviso eso, me doy cuenta que efectivamente al tomar estos primeros puntos, ¿sí? Y hacer el ajuste, pues este es un valor de menos 7.43 por 10 a la menos 3, entonces ya les explico qué significa ese valor. Entonces la velocidad inicial en Y tiene justamente este valor, uy, perdón. Entonces,
Si yo lo dejo con las mismas 3 cifras significativas como las otras medidas, es decir, note que es una velocidad muy pequeña comparada a las otras. Entonces las voy a dejar igual para que se dé cuenta de qué le estoy hablando. Entonces note que aquí la velocidad fue 6.36, 0.45, 186, 403. Este fue 7. Entonces, imagínense, esta velocidad es casi 100 veces esta velocidad, o sea, esta velocidad es prácticamente nula. ¿Sí? Esta velocidad podría, si dejara todo en términos de 2 cifras, pues este término va a ser, o en una sola cifra, mira, ahí se da uno cuenta que esta velocidad es casi prácticamente 0. Ahora, y lo mismo, pues la velocidad inicial en X de la bolita azul era muy pequeña. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar así con las 3 que tenía. Perfecto. Y entonces ahora necesito ver de la bola roja, ya hay la velocidad inicial y necesito ver su velocidad final, es decir, después de la colisión. Entonces, otra vez, clic sostenido, cojo mis datos de interés, que son estos de acá, ¿listo? Y voy a hacer el ajuste. Allá tengo una velocidad que va a tener una velocidad en Y justamente para ese objeto, ¿listo? Entonces, listo, ahí está. Y voy a hacer lo mismo, pues, con mi bolita azul. Pues, con mi bolita azul simplemente, es esta bolita. Entonces noté que como que al colisionar la azul se fue sobre el eje X, entonces uno no esperaría que haya velocidad sobre el eje Y después del choque, pero inicialmente sí tenía mucha velocidad en el eje Y, porque prácticamente se está moviendo en el eje Y. Entonces simplemente cambio mi masa y ahí tengo la gráfica, ¿listo? De posición Y, mire, entonces esta es la de Y. Entonces voy a analizar esto. Entonces voy a quitar. Listo. Entonces aquí tengo justamente antes del choque, si este es en el objeto de mire masa B o masita azul, entonces voy a hacer mi ajuste de línea, mírela, y ahí estuvo. Entonces, antes del choque la velocidad era esta, y después del choque note que ahora aquí esta velocidad en Y es prácticamente nula, ¿sí? Entonces aquí voy a dejarla con las mismas, mire, esta sí dio prácticamente 0, ¿listo? Entonces ahí tengo, esos son los datos que yo me di y obtuve a partir de las gráficas de posición versus tiempo. Por eso la importancia de hacer muy bien sus gráficas de posición versus tiempo. Claro, aquí es fácil de analizar porque son líneas rectas, ¿sí? Entonces, al ser líneas rectas ya sabemos que la gráfica de posición versus tiempo, su pendiente que corresponde al parámetro A, va a ser justamente nuestra velocidad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Es decir, que hemos encontrado la velocidad antes del choque, ¿sí? Y hemos encontrado la velocidad final después del choque para X. Y para Y, pues lo mismo. Encontré justamente la velocidad después y antes del choque. ¿Listo? Entonces, estas que están en amarillo son antes y después para X. O sea, estas son las de antes y después para X. Y las que están como en morado son antes y después, pero para el eje Y. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es el momentum antes y después, pues para cada una